Muchas gracias, Eduardo, por, por descubrirnos este asunto de los cruceros que están tan presentes cada día. Yo ahí quería plantear dos cuestiones. Una, Sara, sobre qué opinas, es decir, ¿por qué el urbanismo realmente tiene que resolver estos problemas turísticos que detectabas en el barrio de la Misericordia como ejemplo de un casco histórico vinculado al mar en una capital? Eu não entendi como que o urbanismo pode... Sí, ¿por qué es el urbanismo responsable? ¿No sería más fácil otra fórmula, ¿no? O sea, algo más imperativo, más significativo? ¿Por qué siempre pensamos que el urbanismo va a resolver estos problemas? No sé si Eduardo también... Eu acho que o urbanismo ele não vai resolver, né? Eu acho que quem resolve é quem é responsável por fazer esse planeamento. O urbanismo ele é uma ferramenta. Então, quando a gente pensa numa cidade que ela vai atender a todos e todas sem nenhuma distinção, ele pode ser usado como uma ferramenta para promover o bem-estar social. Então, eu não acho que ele é quem vai resolver, mas ele é uma via para se melhorar isso. Porque é no urbanismo que a gente pensa sobre espaços públicos, sobre parte da vida social, é nela que a gente discute zoneamento, que a gente discute várias outras coisas. É no urbanismo que a gente discute onde se pode construir, quanto se pode construir. Então, na verdade, ele não é a solução e também não é o problema, mas ele é a ferramenta para todos isso que a gente conversou hoje de manhã, do capital. Então, o capital se vale do urbanismo e faz o que acontece, né? Eu acho que uma coisa que você comentou que os atrativos podiam ser diluídos na cidade para descomprimir o centro. O plano estratégico de turismo de Lisboa, antes da pandemia, ele previa exatamente isso, era levar os turistas que estão concentrados no centro e em Belém para outras regiões, né? Para as praias, para outras áreas. Mas acontece que eu, como turista, talvez eu fique mais um dia para conhecer esses outros pontos, mas eu não vou deixar de conhecer o centro, eu não vou deixar de conhecer Belém. Então, eu não acredito que fazer que exista uma maneira de fazer essa desopressão do centro. Eu não consigo perceber, porque quando eu vou numa cidade, eu como turista pensando, eu quero conhecer os ícones. E essa região que eu estudo, ela não tem nenhum ícone, mas ela já é parte dessa desopressão. Então, ela não é a parte histórica. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece Lisboa, e provavelmente vocês passaram por essa região, mas não se aperceberam que lá não tem uma grande atração turística. Ela foi exatamente produto disso. Os nômades digitais, as pessoas que foram fazer sua aposentadoria na cidade, procuraram uma parte onde não era turistificada. E foram para as beiradas e turistificaram e vão fazendo isso em ondas, né? Então, eu acho que o urbanismo, ele pode ser essa ferramenta para controlar essa destruição da nossa vida cotidiana como residentes, né? Tinha que ter um jeito de casar de unificar o turismo como uma coisa social, e também acho que taxar também não é uma coisa que resolva, porque quando você taxa, aí nós vamos cair em outra coisa que eu não estudo, mas que tem a ver com a parte social. Você, então, está limitando o turismo só para as pessoas que têm mais dinheiro. E o turismo não deveria ser vinculado e estar relacionado só com isso. Só quem tem dinheiro pode fazer o turismo. Só quem tem dinheiro pode visitar uma ilha. Então, talvez a taxação ela tenha que ser feita de uma forma diferente. Quem voa mais, quanto mais você voa, mais você paga. E tudo bem. Porque eu que sou brasileira, se eu tiver que pagar uma taxa muito alta para visitar minha família, eu vou uma vez por ano para o Brasil. Enquanto tem uma pessoa que tem um jatinho particular.
A taxação não pode ser igual para todos. E, infelizmente, as nossas políticas, elas pensam, que é o que eu falei, numa pessoa universal. E não existe uma pessoa universal. Então, tem que ser pensado de outra maneira. E que ainda não está posta ali em jogo, né? Hombre, yo creo que también habría una herramienta que no se utiliza demasiado, que cae en desuso, ¿no? Como es la zonificación y la limitación. Para esto que nos has mostrado de la misericordia, zonificar de alguna manera es limitar. Aquí se puede, aquí no se puede. Todos entendemos que esa limitación atañe a lo construido, pero parece que el espacio público no tiene ninguna limitación, no tiene ningún límite. Si somos capaces de entender, por ejemplo, en Navidad, cómo ciertas calles no pueden tener o tránsito en los dos sentidos o una limitación, es decir, esa limitación no hay que dejarla solo para Navidad, sino también para cuando están previstas esos desembarcos de 7 cruceros a la vez, o como sucede en Venecia, que desembarcan 40.000 japoneses a la vez y ya te puedes ir. Es decir, a partir de las 10:30 de la mañana no tienes ningún interés por ver nada. No sé por qué no pensáis que este tipo de limitaciones no se aplica de forma más como clara, ¿no? Hombre, claro. A ver, hay un problema como respondiendo a todas las preguntas, Roberto. Con respecto al tema que estabas planteando del urbanismo, a ver, entiendo que el problema... urbanista. Sí, pero entiendo que la problemática afecta a tantísimos niveles que es muy difícil como ceñir la casuística exclusivamente a la disciplina del urbanismo. En cualquier caso, siendo así, partamos de la base que es así. Por ejemplo, si nosotros entramos en esta sala, simplemente con la disposición de los elementos del mobiliario, ya nos está condicionando a nosotros una forma de utilizarlo, a priori, a no ser que alguien entre con una mente lo suficientemente abierta como para decir, oye, esto está así, pero el enfoque que le voy a dar es completamente diferente. Entonces, si tú ese juego de disposición de elementos y de configuración lo trasladas como tablero de juego a la ciudad, realmente la toma de decisiones que tú estás tomando a la hora de definir lo que tú estás, a lo que tú te estás refiriendo como urbanismo, termina condicionando mi forma de relacionarme con la ciudad. Entonces, eso por un lado. Ahora, si esa forma de relacionarme con la ciudad, con ese tablero de juego, intencionadamente alguien lo está manipulando para provocar determinadas cosas, entonces resulta que efectivamente la forma en la que se puede llegar a configurar, al menos parcialmente, no quiero ser radical, a veces me pongo muy radical, la forma en la que adquiere, el espacio público en este caso, ¿no?, de la dimensión urbana, termina condicionando muchas partes de cosas que terminan sucediendo en la ciudad. Pero como digo, pues es que hemos visto, ¿no?, a lo largo de las jornadas que es brutal la diversidad de factores y de variables que están cruzándose. Bueno, es que es impresionante. Claro, esto es una potente industria, sin duda, claro, y eso tiene contaminaciones, tiene injerencias y sobre todo tiene muchos desajustes, ¿no? Pero claro, esta cuestión que ha planteado Sara, cómo ese parque bonito al norte, que es un equipamiento, que entiendes que es un gran jardín, no tiene sentido si no, para el usuario, si no tiene al usuario habitual en el parque, ¿no? Esta especie de disociación. Disociación, sí, o sea, no voy al parque como usuario habitual porque ya no hay niños o ya no hay bancos. Es decir, esta pérdida de identidad y esta distancia que se toma con estos espacios que siguen estando bien, pero si el usuario característico no es el habitual, pues tampoco vas, ¿no? Un poco, no sé si es porque solo está ese parquecito y todos iban ahí, en fin. Esto pasa con las personas mayores. No se encuentran con sus amigos, dejan de salir, ¿no? Y yo creo que si las personas, si no son mayores, pero si van a un sitio que no lo reconocen como habitual, pues también de alguna manera se va muriendo, ¿no? Yo creo que esto, no sé si en la Alameda que tenemos pasa lo mismo, porque
me parece que es un sitio inhóspito, ¿no? Rodeado de 12 carriles, ¿no? Y otra cuestión que me llamaba un poco la atención y que a veces no caemos en la cuenta, que es que esto que comentabas del puerto, el puerto tiene una gestión pública distinta del resto, ¿no? Entonces, si la ciudad aporta tantas cosas para que el crucerista llegue y el puerto tenga ingresos, ¿qué le da el puerto a la ciudad? ¿Cómo le compensan? Sí, eso es uno de los grandes debates. No tanto en ese ejercicio de compensación, sino de participación. Es decir, oiga, usted está habilitando una infraestructura para que lleguen unos determinados individuos. Sí, que si se quedaran ahí... Exactamente. No tendría sentido. Oye, ya está. Claro. Pero si resulta que están ingiriendo en un espacio que es como de mi jurisprudencia, digámoslo así, y que me está afectando negativamente en cuanto a la gestión de la propia ciudad, pues oye, cuanto menos avísame de que vas a ampliar el puerto, ¿no? Es cierto que no sucede en todos los casos, pero sí hay una cierta iniciativa, pues eso. No sé si con el puerto en Lisboa pasa un poco lo mismo. O sea, É praticamente igual, só que o porto da minha área de estudo está distante. Então, a pessoa que chega do cruzeiro, ela não consegue ir andando até o bairro onde eu estudo. Ele para no centro, um pouco antes, no bairro anterior. Mas o dinheiro de Lisboa tem uma taxa turística, como todas as cidades, e ela investiu na reforma, não sei se aqui fala reforma também, Sim. na reforma de um museu, que você paga para entrar. Então, o dinheiro que é arrecadado, ele vai para gerar mais turismo, para gerar mais... Ele não tem sido convertido para o morador do centro de Lisboa. E eu acho que deve acontecer o mesmo aqui. O centro de Lisboa ele é povoado ou por pessoas maiores, porque são as pessoas que, como já foi dito também aqui, são as que ou são proprietárias ou que têm algum contrato que elas não podem ser mais expulsas, ou por essa nova população. Então, quem sofre muito ou são os maiores, ou as famílias que têm criança, ou que têm alguma coisa. Porque uma pessoa mais jovem, talvez ela não sinta essa pressão toda. No nosso projeto, nós entrevistamos pessoas de vários perfis. E entre elas tinha uma mulher jovem e que ela se sentia bem morando ali. Porque ela gostava desse novo comércio, ela frequentava, ela se identificava com aquilo. E ela também não tinha a pressão financeira, porque ela era estudante, então tinha alguém financiando, ela conseguia viver bem naquele local. Mas isso é por um período. E provavelmente quando ela casar, ou se ela casar e tiver filhos, talvez ela não opte por ficar ali, né? Sí, está claro que la población joven tiene, pues eso, más inconsciencia por estar inmersos en la dinámica actual de la ciudad. No pueden compararlo con un escenario anterior, pero sin embargo la población con más edad es la que está sufriendo con mayor virulencia pues todas estas transformaciones, ¿no? Porque, en cierto modo, el paisaje cultural sobre el cual se ha desarrollado su vida, ¿no? Casi toda su vida, de repente... E nem escuta mais o português, no caso lá. Se você anda nessa região, você não escuta o português, você escuta inglês, francês y... Carlos quería preguntar algo. Perdón. Bueno, un poco en referencia a la pregunta que has hecho de por qué el urbanismo, bueno, disciplinarmente nació para eso, nació para resolver los problemas del desequilibrio de la ciudad industrial y continúa evolucionando las sucesivas revoluciones industriales, por lo tanto, digamos, el escenario para poder buscar soluciones. Realmente, bueno, primero felicitaros por las presentaciones, que son magníficas y plantean un punto de vista bastante complementario, sociológico, tema de género, y bueno, yo creo que un enfoque magnífico con la problemática, que yo creo que es una de las cuestiones principales. Es decir, el problema no es el turismo, el problema es la gran cantidad de turistas. Es un problema overturístico porque vienen de más turistas
de la capacidad que tiene el sitio para poder asumir en un encuentro equilibrado entre la población local y la población que... Claro, en el caso de Málaga, la ciudad lo quiere. ¿Por qué? Porque supongo que Lisboa será igual, el centro histórico es un 1% del territorio. Y además, lo que ocurre ahí, ese 1%. Entonces, nosotros mostramos unas imágenes terroríficas, pero no es de toda la ciudad. Es un problema muy focalizado, muy localizado, y que además tiene grandes problemas de resolverse. ¿Por qué? Porque la población se ha ido y que hay muy poca población para poder luchar por enfrentarse a un problema que, sigo diciendo, ha decidido la ciudad que sea así. No solamente que vengan los cruceros, que también tienen culpa desde el principio, ¿no? Evidentemente, el puerto no ha querido saber nada de la ciudad, monta su negocio y la literatura lleva diciendo ya muchos años que no puede ser que el puerto después quiera hacer también una torre de hotel, ¿no? Espaldas o no, de unas decisiones que son. Solution, limitar, regular. Pero eso en el marco de una economía globalizada y sobre todo una economía vista que no quiere saber nada de regulación, es muy difícil. Por no decir casi imposible en el caso de Málaga. Porque nadie quiere regular procesos que van a favor, digamos, de una economía. Solamente se toman medidas cuando el sistema explota. Y cuando ya hay un problema excesivamente grave, casi estamos hablando de los modelos que eso sabemos mucho, ¿no? De turismo de sol y playa, donde llega un momento en el que los procesos se saturan y la economía, creo que el modelo de Bandler, ¿no? Es decir, llega un momento en el que el modelo ya no funciona. Entonces se toman medidas, pero que hasta el modelo no reviente no se van a tomar medidas. Entonces, eso además, claro, ¿qué ocurre a la diferencia con el turismo de masa, de sol y playa con respecto a la ciudad? Que la ciudad, evidentemente, el turismo está ocupando lo que se consideraba el corazón histórico de la ciudad, que es el centro histórico de Málaga, el centro histórico. Pero claro, es que ese corazón ya murió funcionalmente. Por eso digo la culpa de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque todas las grandes funciones de la ciudad se han ido a la periferia. Y eso es la decisión que ha tomado la ciudad. Entonces, ¿puede ser un barrio? Sí, pero un barrio con todos los monumentos, con toda la gran inversión económica que se ha hecho en los planes urbanos es decir, para recuperar a la ciudadanía. Sí, pero los poderes económicos están encima para reaprovechar esa inversión tan brutal que se ha hecho en el espacio público, que estaríamos hablando de las mayores regeneraciones urbanas que se producen en el resto de la ciudad. Entonces, solución, pues mira, yo estoy en contra de unir el puerto con la ciudad. Oye, ole los 8 carriles. ¿Por qué? Porque al final son las únicas medidas, lo digo seriamente, para poder frenar algo los procesos de turistificación. ¿Por qué? Porque como lo unamos más, el problema va a ser más grande. ¿Por qué? Porque yo no me creo que nadie vaya a regular los flujos turísticos. Por lo menos en esta ciudad. Entonces, podemos plantear las soluciones al final que da la academia, porque es que si no regulas, si no cortas, ¿qué haces? Pues, bueno, pues vamos a ampliar. Pero claro, ampliar significa que vamos a reducir o que vamos a ampliar. Estamos, por tanto, en un debate que veo bastante complicado. Eso. Puedo decir que es muy difícil. Eso. Claro, la teoría del turismo sostenible dice que hay que buscar espacios de encuentro entre el ciudadano y el turista, para buscar la parte positiva del turismo. Pero claro, también el turista ejerce un efecto positivo siempre que su número sea razonable. Si el número es razonable, hay un beneficio mutuo. Cuando el número es inconmensurable,
hagamos lo que hagamos, eso es un impacto garantizado. O sea, no hay casco histórico, no hay comunidad que aguante ese volumen de población. Entonces, claro, yo digo el efecto de tu magnífica ponencia, el tema del jardín y del parque. En un estudio que hicimos en Almádena, resulta que los turistas valoraban el parque de Almádena, de las Palomas, el mejor de todos. O sea, un espacio muy valorado por los turistas, ¿no? Es decir, al final los turistas también buscan, en ciertos espacios, ¿no? de sol y playa, sitios que también son muy valorados por la población local, ¿no? Entonces, claro, esos puntos de encuentro positivos, por decir, funcionan cuando bajamos. Porque si no bajamos, ¿qué hacemos? No, es imposible, ¿no? Es imposible, es una ecuación que difícilmente tiene solución. Y yo creo que al final la literatura lo que aboga es que hay que mejorar, que es lo que ha hecho al final Venecia, o sea, lo que hace Barcelona. La solución muy básica, aunque es muy compleja de factores, pero al final es muy sencilla, es el número de personas que llegan. Si se prohíbe el crucero en Barcelona en un año, para turismo y demás, pero que ese problema de over cada cierto tiempo, que son una barbaridad, que son no sé cuántos mil personas que llegan a un espacio público que te lo saturan de una manera brutal, y además es muy malvado porque no se quedan a dormir allí, pues van y vienen, un efecto de bajo gasto. Como depredador, es depredador. Absolutamente depredador, porque si tú vas allí y no te quedas, bueno, pues entonces tienes lo haces de otra manera, ¿no? Vas y vienes a tu ver. Comentarios, para generar debate. Vas a preguntar tú también algo, sí. Francisco. Yo quería hacer un comentario en relación a una de las cuestiones que ha analizado Sara, ¿no? Por comparar Málaga con Lisboa, y el tema de la terraza. Sí que es verdad que la Granada y Lisboa no es algo tan acuciante como aquí en Málaga, ¿no? Donde se llega un poco a reducir la sección de calles al límite, los que no pueden ni siquiera atravesar andando la vía. Y en parte en Lisboa eso no pasa, quizá porque no hay tanta superficie peatonalizada y también porque el ancho de acera o incluso la propia vía en concreto no permite, ¿no? que la acera, ¿no? Ocupe el espacio público, ¿no? Sin embargo, el análisis que ha hecho de los parques, Lisboa hay una cosa curiosa, es que como unos kioscos que de alguna manera como que aterrizan en el espacio público, ¿no? Y funcionan como terraza, que yo sí creo que en cierto modo sí que dinamiza un poco los puntos de encuentro. Lo digo como turista cuando estaba en Lisboa, porque son espacios no tan agresivos, no invaden tanto, sí permite a lo mejor integrarte un poco con la comunidad local, ¿no? Es como una experiencia más auténtica y en ese caso no lo veo tan grave, ¿no? Sin embargo, en la otra cara está lo que ha pasado en Barrio Alto, ¿no? Que eso sí está peatonalizado, ¿no? Y las aceras casi que te custodian el acceso a una vivienda como en la foto que hemos visto, ¿no? Entonces quería preguntarte, Sara, en concreto, ¿qué opinión tienes sobre las terrazas, ¿no? Porque entiendo que la forma de implantarse en el espacio público no es como lo que ocurre aquí en Málaga. Eu acho que lá em Lisboa acontece de uma forma diferente, mas que impacta o cotidiano da mesma forma. Porque os quiosques, eles são pontos de encontro, mas eles não são pontos de encontro para uma família, que é o que todas as pessoas, sem exceção, comentavam, que elas não iam para esses espaços. Porque não tem como você levar uma criança para brincar com uma bola com um quiosque cheio de mesa. A criança vai atrapalhar, ela não se sente bem, a mãe fica com receio. Então, ela serve como ponto de encontro para uma parcela, talvez, de moradores que não tem que não quer usar o espaço público, a praça, de outra maneira. Ela só serve para isso.
E depois que a terraça se fecha, os quiosques se fecham, é todo lixo no chão. Então, se você chega nessa zona umas 8 da manhã, você vai pensar, não vai ter ainda o quiosque, não tem as mesas, mas também está sujo. Então, você também não consegue usar no período onde aqueles quiosques não estão trabalhando. Então, entre o intermédio entre o almoço e o jantar, também se torna um espaço muito sujo. Então, ele serve como ponto de encontro para tomar um café, para tomar uma cerveja, mas não para brincar com uma criança, para as pessoas mais velhas sentarem, isso não. Tanto que em Portugal as pessoas mais velhas, elas buscam os cafés mais antigos, que são poucos. Essa região eu não falei, porque não é o foco aqui, mas ela é a região em Lisboa onde tem o maior número de coffee shops de Lisboa. Hoje tem mais ou menos nesse 1 quilômetro quadrado, mais de 12 lugares onde as pessoas vão com seus computadores e ficam lá trabalhando. Isso não é atrativo para ninguém que mora ali, é só para as pessoas que estão de passagem. Então, esses coffee shops vão tomando esses outros espaços que são os cafés originais. E, ao mesmo tempo, os quiosques não servem como uma opção para essas outras pessoas. Tem alguns quiosques mais tradicionais, não são os que eu mostrei, os que eu mostrei são bem turísticos, nem eu sento neles mais, porque o trabalhador não é o mesmo, cada dia, cada semana tem uma pessoa trabalhando, então você não faz vínculo com aquele comércio. E eu tenho uma coisa que eu discordo um pouquinho, que eu acho que o impacto do turismo, do overtourism, ele não fica restrito à área urbana, ao centro histórico. Porque em Lisboa, por exemplo, não sei se aqui acontece o mesmo, mas nós estamos com um problema do valor da habitação. Porque todo centro histórico, quase 50% dele já é Airbnb. E o Airbnb, ele também se expandiu na cidade por causa desse turista que busca espaços não turistificados. Então, talvez visualmente o problema se concentra, mas aparecem outros problemas que são grandes e que extrapolam não só o limite de Lisboa, mas que vão para toda a região metropolitana de Lisboa, que é o problema da habitação, que é um problema muito grave em Lisboa. Eu, atualmente, tenho sorte de pagar 800 euros num espaço de um quarto só, e não é dentro da cidade de Lisboa, tá cerca de Lisboa. Olha o absurdo que é. Sendo que o salário mínimo de Portugal é 750 euros. Quer dizer que eu pago mais do que um salário mínimo para morar numa habitação onde não daria para morar com uma família. Então, esse problema, ele não é só do turismo, é óbvio, nós sabemos, isso acontece, né, em todas as cidades, mas ele foi agravado nos últimos anos, e durante a pandemia, mais ainda, apesar da gente achar que ia ter um decrescimento, e que a gente ia ter tempo para pensar, Lisboa não parou para pensar. E hoje, você não consegue ficar no centro de Lisboa, você não consegue ficar em Lisboa, porque Lisboa já é considerada centro da área metropolitana. E outros problemas é o problema que todo o transporte público, toda a infraestrutura das cidades, ela está concentrada no centro. Então, quando a pessoa se afasta do centro, ela se afasta dos hospitais, ela se afasta das escolas, ela se afasta das universidades, ela precisa passar, antes ela demorava meia hora para chegar até agora ela demora 1h30. Lisboa, que é uma cidade pequena para mim, que sou brasileira, eu não consigo imaginar alguém demorar 2 horas para chegar no trabalho, e isso é normal em Lisboa, porque as pessoas estão morando tão longe, porque foi expulsando por causa do problema da habitação, mas o turismo foi tido como a economia, como a solução. Então, 40% das pessoas que trabalham em Lisboa trabalham com turismo, então tem que ir para o centro trabalhar. Então, é um problema que impacta a cidade como um todo. Visualmente, talvez, espacialmente falando, o número de turistas concentra-se no centro, mas os efeitos dele já se expandiram para toda a região metropolitana e talvez até para áreas maiores perto de Lisboa metropolitana. Es que, efectivamente, cuando estaba pensando en lo que habías dicho, Carlos, sobre que el urbanismo nació para esto, efectivamente, para planificar, ¿no? Para adelantarse a los problemas, también podría ser esa planificación. Estudiando cosas que pasan en Málaga y cosas que han pasado en otras ciudades que son la referencia sobre estos aspectos, por ejemplo, Barcelona, yo pensaba, ¿por qué lo que se hizo, por ejemplo, en Barcelona urbanísticamente en los años 80
no se pone en práctica o no se ha puesto en práctica. En muchos casos, sabemos ya que Barcelona es un caso de morir de éxito, pero bueno, también podríamos pensar sobre esto. Cómo el urbanismo que se pensaba en aquellos años para esta ciudad, también muy parecida a Málaga en ciertos aspectos, entre murallas y demás, ¿por qué eso no se ha aplicado? Estaba pensando y estaba intentando comparar, por ejemplo, hay un proyecto que encarga el ayuntamiento en Barcelona a Clotet y a toda esta gente emergente, que era cómo colocar el Museo de Arte Contemporáneo, el de Meyer, en el centro del Raval. ¿Cómo? Pues se dedicaron a pensar en tamaño de calles, solares vacíos, edificios que estaban mal, que podían ser espacios públicos, es decir, se pensó en el usuario para que pudiera seguir habitando aquellos lugares, revitalizando, revalorizando todo ese casco que era realmente una conjunción de casas del Lenocinio, como sabemos. Ha pasado el tiempo y mi sorpresa es que al ver un poco de las noticias últimas, los usuarios, es decir, sigue viviendo gente como alternativa al espacio de la Rambla, que es el espacio que está totalmente masificado, tienen sus espacios, sus identidades, y ahora están en contra de que el Museo MACBA se amplíe, porque les quita espacio libre, espacio público. Digo, eso es toda una lección de mantener a la población, revitalizar con arquitecturas distintas, la de Meyer, Ginás, etc., de estas esquinas. Y digo, no hemos aprendido nada. Aquí se revitaliza carretería y lo único que están pensando es si nos cabe el trono o si los bajos de ciertos edificios no protegidos, menos mal que hay un montón, no se va a instalar la hamburguesería X y tal, no sé qué, y se van a ocupar las... Entonces, parece que no se aprende de ejemplos de éxito, yo creo que eso lo es, en mi opinión. Aquí se han instalado algunos museos en el centro, pero no ha pasado nada. Se ha vuelto a densificar, ¿no? No ha pasado nada en los alrededores. No se ha despejado, no se ha facilitado, no se ha permeabilizado el casco. No sé qué pasa, que hay como una discontinuidad desde los 80, como si nos... No lo sé. Pues casi sería como hacer esa misma pregunta de qué sucedió con la vivienda pública y con la experimentación sobre vivienda pública en el contexto de posguerra, entre guerras, y qué ha sucedido ahora. Son como contextos sobre los cuales se pueden ofrecer unas respuestas, pero que no persisten en el tiempo. El contexto actual y el contexto sobre el que se está proyectando Málaga son diametralmente opuestos desde el Barcelona, ¿no? Cuando se hace la propuesta que tú estás comentando. Con lo cual, claro, si tú estás intentando responder a una pregunta, pero la pregunta no es exactamente la misma, pues las decisiones que se toman, tú no lo vas a tomar como referencia a aquello, vas a tomar como referencia a otros. Pero lo estaba planteando justamente porque no se hace eso, es decir, aquí cuando se ha peatonalizado, aprovechando las obras del metro de la Alameda principal, nos ha salido el Palacio de San Joan de Barcelona tal cual, con menos sección. Es decir, que se está mirando constantemente. Ricard me decía, la Barcelona del Sur. Está bien venir aquí de vez en cuando. Es decir, se está mirando constantemente a estos casos exitosos, sin duda, ¿no? El descubrimiento del espacio público urbano en Barcelona es una aportación, sin duda, del siglo. Y decir, bueno, cuando estás mirando todas estas cosas, ¿por qué no se siguen algunas pautas de éxito? Es decir, desde luego que limitar es una solución, pero otra solución es también dejar de vivir en calles rehabilitadas de 2 metros de ancho. Claro, coges la calle, pues no sé, calle Mosquera, ¿no? El paso de la muralla se mantiene tal cual, 2 metros, ¿no? Como cuando había peste, pasaban las cosas de un edificio a otro. O la calle que hay detrás, justamente de la zona de la Plaza de la Victoria, la Merced, perdón, estaba pensando en los cines Victoria, que es una calle de 2 metros, inhabitable, aunque por mucho que hagan viviendas, y es inhabitable porque durante mucho tiempo, yo tenía una obra por ahí, pasaba y las mismas palomas muertas aguantaron 2 años.
quiero decir, a lo mejor el casco podría ser una alternativa de ese espacio público ocupado por su representación, por su escala y demás, y su historia, en otros pequeños espacios públicos que a su vez consiguieran fijar a la población, como ya pasa en otros sitios. Y esto me llama la atención, ¿no? Nos hemos quedado con las farolas de San Joan o los bancos y las jardineritas, pero en esto como que falta fuelle, no lo sé. Bueno, Roberto, pero... Perdón. A ver, es que no podemos comparar Málaga ni con Lisboa ni con Barcelona. Son escalas completamente diferentes. Sería el punto número uno. Es decir, aunque coincide la problemática, pero, por ejemplo, en el caso de Lisboa, por el centro histórico, está en una zona museística, ¿no? Que tiene una red de metro muy potente, una capital, por tanto, bueno, hay una serie de escalas que a lo mejor puede hablar un poco más con Barcelona, más que con el caso de Málaga. Málaga tiene un centro histórico muy pequeño, no ha tenido escuela de arquitectura hasta hace poco. Barcelona, es decir, hay una serie de elementos que, por mucho que queramos, es absolutamente imposible. Y además, en el caso de Málaga, Málaga no tiene infraestructura de transporte público de metro que ha sido muy reciente. Sí, o sea, movilidad muy reciente. Y su objetivo no era la de interconectar posibles nuevos espacios turísticos. Está conectando universidades y elementos de transporte. Entonces, Málaga es un modelo de ciudad que es parecido a Vancouver, donde es una solución muy sencilla, está el crucero, un casco histórico peatonalizado y los museos ahí. Y es una cápsula. Barcelona, bueno, Lisboa, tiene los museos más diversificados, los recursos turísticos están mucho más ampliados y, por tanto, son problemáticas muy diferentes. Aunque localmente puedan ser similares en algunas zonas, pero realmente a nivel general es muy diferente. Entonces, claro, Málaga, todo es Barcelona, pero todos no podemos, no tenemos la capacidad, ni siquiera de la cultura arquitectónica local, de todos estos años, de ver un poco pues, una ciudad que tiene muchísimos años, una arquitectura, un pensamiento y demás. Digo porque también hay que ver un poco la vergüenza, ¿no? Que tenemos también todas las limitaciones. Que no. Sí que viendo zonas todavía muy degradadas y muy poco actualizadas, por ejemplo, toda la zona de Lagunillas, ¿no? Por ejemplo, que está céntrica, estando en el centro, viendo todos esos vacíos urbanos y demás, casas que no se hacen, solares públicos que no se construirán, entonces, claro, que hay una población asentada, muy al margen del flujo turístico. Hombre, vendría bien que pasaran cosas como para que esa población siguiera estando ahí, ese comercio local no estuviera también ahí. Hay algunas figuras que ves que en otras ciudades se han utilizado y que aquí como limitar, pues claro, nadie quiere limitar nada y nadie quiere poner el cascabel al gato, ¿no? Estas áreas protegidas patrimoniales, ¿no? Como pasa en Londres, ¿no? Porque claro, si es un barrio de libreros, queremos que sea siendo de libreros, ¿no? O lo que estudiaba Nuria sobre el tema del barrio de la Fontanella. Es decir, es una limitación, pero creo que es una limitación que se podría entender mejor que 14 metros cuadrados de terraza o dos direcciones o una dirección cuando hay mucha gente. Yo creo que habrá que pensar de qué manera se llaman a las cosas para conseguir el objetivo de la limitación. Porque si se pierden esos usos, si se pierden estos elementos que caracterizaban, pues nos quedaremos sin librerías porque son poco rentables. Las vuestras, las de Lisboa, porque tienen esa potencia de gran imperio, pero si no, ¿qué va a pasar de las ciudades intermedias esto? Están condenadas a la extinción. Bueno, al fetichismo ese lo que se comentaba antes, ¿no? El cartón piedra. Sí, un poco esta banalización de todo, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad
Carlos, de haber leído, visto casos a propósito de esto de Vertulis, te lo agradezco muy sinceramente porque para asuntos estos urbanísticos donde el arquitecto casi no pinta nada, porque estamos en manos de abogados, está claro que es así, las noticias en los periódicos, en el sur, ¿no? Los terrenos del amoníaco han conseguido ser aprobados el bufete de abogados, ¿no? Tú dices, esto está muy bien porque así ya el que va a invertir ahí se orienta hacia dónde tiene que preguntar. Todo tiene. Claro, dices, abogados, es que al final, claro, si solo estamos hablando, efectivamente, a lo mejor es así, estamos hablando de derechos, de limitaciones, pues a lo mejor somos, ¿no?, una herramienta de los abogados, sobre todo pues para representar correctamente los planos. Es un poco triste, pero hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que esta forma de volver a pensar sobre esto en un momento donde todavía las cosas tienen arreglo, yo creo que tienen arreglo. Espero que tengan arreglo, ¿no? É por isso que eu fui fazer o doutoramento na geografia, porque eu também sou arquiteta urbanista e desisti. Por si acaso, se acababa lo segundo. Eu abandonei. Sí, claro, es como los chicos que hacen AVE, ¿no? Por si acaso no vaya a pasar. Quando você vê, você faz parte daquilo tudo, né? Sí. Pues nada, si tenéis alguna pregunta más, si no, bueno, pues agradeceros a los que habéis organizado todas estas jornadas estupendamente por los visitantes que hemos tenido y por la oportunidad también, Carlos, de haber parado un poco la actividad académica más rutinaria y haber dedicado, en fin, de semana a estas cosas que nos apetecen. De verdad que se agradece, ¿no? El producir como esta ruptura, si no, día a día te va comiendo. Es que si no te especializas en construir solo y... Más allá de la especialización es que es todo el día como el mismo ciclo, ¿no? Y esto ha servido como para romper y... Sí. Hay otras actividades, también los geógrafos pues acogen. Muchas gracias a todos. Vamos a comer.